En el mundo actual, donde la justicia a menudo parece depender del poder, se desarrolla una profunda tragedia, una historia que exige nuestra atención y acción. El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de lesa humanidad. Esta medida sin precedentes envía ondas de choque a través de la política global y expone la sombría realidad que soportan millones de civiles en Gaza. Según las conclusiones de la CPI, ambos líderes están acusados de privar intencionalmente a los habitantes de Gaza de recursos esenciales: alimentos, agua potable y atención médica, derechos humanos básicos que les han sido arrebatados. Las palabras del fiscal resuenan dolorosamente. Han atacado a civiles a sabiendas, perpetuando un sufrimiento indecible entre una población que ya se tambalea por años de bloqueos y violencia. Esto es más que una acusación legal, es un ajuste de cuentas moral. Al reunirnos hoy aquí, reflexionemos sobre lo que significa defender la justicia en un mundo que con demasiada frecuencia mira hacia otro lado. ¿Por qué no hay más gente hablando de que Estados Unidos sancionó al fiscal de la CPI, Karim Khan? Esto es una gran noticia. El 7 de febrero de 2025, Estados Unidos impuso sanciones económicas y de viaje a Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional. Khan, conocido por su tenacidad en la búsqueda de la justicia, ahora se encuentra a sí mismo como objetivo debido a las investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra estadounidenses. Es la primera vez que Estados Unidos sanciona a un fiscal de la CPI, una medida que el presidente Trump autorizó mediante una orden ejecutiva. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marco Rubio, tienen la tarea de identificar a las personas para nuevas sanciones dentro de 60 días. La CPI condenó esta acción, enfatizando su firme compromiso con la justicia. A nivel mundial, 79 países se oponen, advirtiendo que tales sanciones podrían socavar el derecho internacional. A pesar de estos desafíos, Khan se mantiene firme, prometiendo continuar con su trabajo vital. Esta situación aumenta las tensiones entre Estados Unidos y la comunidad internacional, planteando interrogantes sobre el futuro de la justicia internacional. Manténganse informados, manténganse comprometidos y veamos qué sucede a continuación. Sin embargo, el 2 de febrero de 2025, el mundo fue testigo de una cruda contradicción con esta narrativa, cuando Netanyahu llegó a los Estados Unidos, recibido no con condena, sino con cortesía diplomática. Esta es la esencia de la hipocresía que se desarrolla ante nuestros propios ojos. Un hombre bajo investigación por crímenes graves, recibido con los brazos abiertos. Hola a todos. Hoy, vamos a analizar la reciente visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, D.C., un viaje lleno de significado geopolítico y un simbólico localizador dorado. La visita de Netanyahu no es solo otro apretón de manos diplomático. Es su segunda visita a Estados Unidos en 7 meses, lo que refleja la intensidad de la situación en el Medio Oriente. Su agenda: asegurar el apoyo a la postura de Israel, contrarrestar la influencia de Irán y expandir las relaciones diplomáticas con los países árabes, posiblemente incluso normalizando las relaciones con Arabia Saudita. ¿Ambicioso? Definitivamente. Ahora, hablemos de Gaza. Actualmente hay un acuerdo de alto al fuego que detuvo la guerra que estalló el 7 de octubre de 2023. La primera fase vio a Hamas liberar a 33 rehenes a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. Pero las negociaciones continúan para la segunda fase, con el objetivo de terminar la guerra y devolver a los 60 rehenes restantes. Y aquí está la clave: Hamas exige la retirada israelí de Gaza, mientras que Netanyahu enfrenta presión de sus socios de la coalición de extrema derecha para reanudar la guerra si no se cumplen estas demandas. Apuestas altas, ¿verdad? Aquí entra Donald Trump. Recién reelegido, Trump recibió a Netanyahu en lo que es su primera reunión con un líder extranjero desde que regresó al cargo. Trump jugó un papel importante en la negociación del alto al fuego actual y se ha comprometido a poner fin a las guerras en el Medio Oriente. Pero sus próximos pasos todavía son un misterio. Ahora, vamos al localizador dorado. Sí, escucharon bien. Netanyahu le regaló a Trump un localizador dorado, que simboliza una operación israelí de septiembre de 2024 contra Hezbollah.
Esta operación se dirigió a los localizadores utilizados por el grupo, lo que resultó en bajas significativas, incluidos civiles. El regalo está destinado a marcar un punto de inflexión en la guerra contra Hezbollah, pero también destaca las tensiones continuas y las dinámicas geopolíticas complejas en el Medio Oriente. Esta visita contrasta marcadamente con el viaje de Netanyahu en julio de 2024, que tuvo lugar durante un conflicto activo y bajo la administración Biden. La visita actual significa un enfoque renovado en la diplomacia, aprovechando el apoyo de Trump a Israel. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la audaz jugada de Netanyahu con el regalo del localizador dorado ciertamente ha preparado el escenario para una diplomacia de alto riesgo. Mientras Netanyahu bajaba del avión, miles de inmigrantes vulnerables, personas que huían de la violencia, la pobreza y la desesperación, fueron encadenados y deportados con sus esperanzas destrozadas. Los informes indican que más del 50% de los niños en Gaza sufren de desnutrición, mientras que los hospitales están abarrotados, luchando por atender a los heridos en medio de los continuos ataques. En medio de estas estadísticas se encuentra una profunda historia humana. Familias destrozadas, vidas alteradas irreparablemente, todo por conveniencia política. Imaginen a una madre en Gaza, viendo a sus hijos pasar hambre, contando los pocos días que le quedan de suministros de alimentos, en medio del miedo constante a los ataques aéreos. Ahora, consideren al inmigrante en los Estados Unidos, buscando refugio y dignidad, solo para encontrarse con soldados armados y la deportación. Esta es la dualidad de la injusticia, una historia donde los que lo merecen sufren, mientras que los poderosos parecen imperturbables. Esto te va a volar la cabeza. El verdadero costo y proceso de la deportación masiva en los Estados Unidos te puede sorprender. El proceso de deportación de los Estados Unidos es una operación compleja y costosa. Con los planes recientes de deportación masiva, se ha confirmado el uso de personal de las Fuerzas Armadas, lo que genera muchas preguntas legales y éticas. Inicialmente, las deportaciones se dirigirán a aquellos con antecedentes penales, amenazas a la seguridad nacional y órdenes de expulsión existentes. Pero existe la posibilidad de que esto se expanda dramáticamente. El costo de deportar a más de 13 millones de inmigrantes indocumentados se estima en la asombrosa cifra de $315.000 millones. Se requerirían aumentos masivos en la capacidad de detención de ICE y nuevos tribunales de inmigración. Las operaciones de control y remoción de ICE, o ERO, son responsables de administrar los arrestos, las detenciones y las remociones. Utilizan tanto la detención como alternativas a la detención para garantizar el cumplimiento. El impacto en países como México es sustancial. La creciente presión para aceptar deportados y administrar los flujos migratorios está creando desafíos importantes. Comprender la escala y las implicaciones de estos esfuerzos es crucial. Manténganse informados y naveguemos juntos por las complejidades de la inmigración. Gracias por ver. No olviden darle like y suscribirse para obtener más información sobre temas urgentes. Lo que desearía saber sobre la escalofriante caminata de los soldados nazis con prisioneros. ¿Y por qué es importante hoy en día? En los sombríos días de la Segunda Guerra Mundial, los soldados nazis organizaron marchas forzadas de prisioneros a través de Europa. Estas agotadoras caminatas, a menudo llamadas marchas de la muerte, tenían como objetivo reubicar a los prisioneros a medida que las fuerzas aliadas se acercaban. Despojados de los derechos humanos básicos, miles sufrieron hambre, frío y brutalidad. Muchos no sobrevivieron. Estas marchas no eran solo un medio de transporte, sino un método calculado para promover la crueldad del régimen nazi. Cada paso dado era un testimonio del sufrimiento y la resistencia humana. Comprender estos eventos es crucial para honrar a las víctimas y garantizar que los momentos más oscuros de la historia nunca se repitan. Manténganse informados. Manténganse atentos. Las lecciones de la historia son demasiado importantes para ignorarlas. Mientras Netanyahu negocia un alto al fuego temporal, sus intenciones revelan una escalofriante disposición para reavivar el conflicto.
El otoño pasado, declaró enfáticamente que el acuerdo es simplemente una pausa, un prestamista de poder que espera que se pague un alto precio. Este tipo de táctica arriesgada amenaza con hundir a una región maltratada de nuevo en el caos. ¿Cómo se puede negociar la paz mientras se mantienen las herramientas de la guerra tan a mano? Aparece el presidente Trump, que visualiza a Gaza como una Riviera de Oriente Medio, una metáfora preocupante de desplazamiento disfrazado de desarrollo. ¿Qué precio debe pagar el pueblo palestino por esta transformación? Los planes de Trump sugieren reubicar a millones de palestinos, consolidando así el control sobre el territorio con el apoyo estadounidense. Esto no es solo una propuesta política, es un atrevido costo humanitario envuelto en una idea errónea de progreso. Para entender este conflicto actual, debemos profundizar en nuestra historia. Antes de 1948, Palestina albergaba un tapiz de culturas, donde judíos, musulmanes y cristianos coexistían, fomentando una rica herencia cultural. Esta existencia armoniosa se hizo añicos no por la religión, sino por ambiciones geopolíticas, el sionismo, que buscaba un estado único en lugar de espacios compartidos. Al desenterrar esta historia, vemos las raíces del sufrimiento que continúan floreciendo hoy. Tanto activistas como historiadores nos instan a reconocer que, si bien muchos judíos se identifican con la difícil situación de los oprimidos, el sionismo adquiere un significado diferente. Prioriza la estadidad por encima de la narrativa de quienes ya viven en la región. Sus luchas a menudo se dejan de lado y las complejidades de la identidad y la fe se reducen a términos simplistas. Al abordar este tema, es vital distinguir entre la comunidad judía y las agendas políticas sionistas. Esta es una conversación matizada que requiere nuestra atención. Apuesto a que no sabían que Palestina, antes de 1948, era un crisol de culturas, idiomas y tradiciones. Vamos a sumergirnos en este pasado fascinante. Antes de 1948, Palestina era una encrucijada cultural donde judíos, musulmanes, cristianos y otros vivían lado a lado. Imagínense los bulliciosos mercados de Jerusalén, donde los comerciantes intercambiaban especias de Asia, textiles de Europa y artesanías de artesanos locales. En los cafés, los intelectuales debatían sobre filosofía, arte y política mientras tomaban tazas de café fuerte y aromático. Las escuelas e instituciones prosperaban, enseñando en hebreo, árabe e inglés, reflejando la diversidad de su gente. Los sonidos de diferentes idiomas llenaban el aire, creando una sinfonía de voces que contaban las historias de innumerables generaciones. Los festivales y las celebraciones religiosas añadían color al paisaje a medida que las comunidades compartían sus tradiciones y costumbres únicas. Desde Ramadán hasta la Pascua judía, la Pascua cristiana hasta los festivales locales de la cosecha, cada evento era una oportunidad para que la gente se reuniera y celebrara su herencia. Así que la próxima vez que piensen en Palestina, recuerden el rico mosaico multicultural que existía allí antes de 1948. Un testimonio del poder de la diversidad y la belleza de las experiencias humanas compartidas. ¿Seré la única persona que no sabía de la pesadilla humanitaria en Gaza? Rompamos el silencio. Desde octubre de 2023, más de 41.000 palestinos han perdido la vida debido a los bombardeos y el asedio implacable. Casi 2 millones han sido desplazados por la fuerza, creando una crisis humanitaria masiva. Los niños están llevando la peor parte. Gaza ahora tiene el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo. Los hospitales están abarrotados, se están quedando sin insumos básicos, y muchas cirugías se realizan sin anestesia. Los alimentos y el agua escasean. Se avecina una hambruna inminente, con personas que sobreviven con suministros mínimos y niños que sufren de desnutrición aguda. La privación de agua se ha convertido en un arma de guerra. La comunidad internacional debe actuar ahora. Se está bloqueando la ayuda humanitaria, y quienes intentan entregarla están arriesgando sus vidas. Castigo colectivo, destrucción de hogares, escuelas y hospitales. Estos no son solo estadísticas, son horrores diarios para la gente de Gaza. Es hora de exigir acción. Habla, apoya los esfuerzos humanitarios e insta a los líderes a intervenir. El mundo no puede hacer la vista gorda ante el sufrimiento en Gaza. Juntos, podemos marcar la diferencia.
Si tu corazón late por la justicia, entonces la historia de Gaza lo romperá. Esta es Gaza. Por más de un año, ha sido el epicentro de una crisis humanitaria catastrófica. El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó un devastador ataque sorpresa contra Israel, matando a alrededor de 1.200 personas y tomando a más de 250 rehenes. La respuesta militar de Israel desató una guerra que desde entonces ha destrozado innumerables vidas. A pesar de 2 ceses al fuego, la violencia y el sufrimiento no han cesado. Para diciembre de 2024, Amnistía Internacional acusó a Israel de genocidio, destacando los asesinatos sistemáticos y la destrucción destinados a erradicar a los palestinos en Gaza. Las cifras son alarmantes. Más de 42.000 palestinos han sido asesinados, incluyendo 13.300 niños. Cerca de 100.000 están heridos. La guerra también se ha cobrado la vida de más de 400 soldados israelíes y sigue siendo el periodo más mortífero para los periodistas en décadas, con 169 trabajadores de los medios de comunicación muertos. Gaza es ahora una tierra en ruinas. El 90% de sus 2.300.000 personas están desplazadas, enfrentando una catastrófica inseguridad alimentaria. El 80% de los edificios están en ruinas. La Corte Penal Internacional busca justicia por los crímenes de guerra cometidos, pero el camino hacia la paz sigue siendo incierto. Esta es la tragedia invisible de Gaza. Una historia que exige la atención y la acción del mundo. No miremos hacia otro lado. Escuchen las voces de aquellos cuyas vidas han sido afectadas por la guerra y la opresión. Una abuela palestina hablando de la risa de sus nietos convertida en miedo, con los ojos llenos de lágrimas al recordar los sueños perdidos. Un defensor israelí de la paz que argumenta apasionadamente por la coexistencia, compartiendo cómo el espíritu de la humanidad trasciende las fronteras. Estas no son solo estadísticas, son historias que anhelan reconocimiento. En todo el mundo, la gente se está levantando, voces unidas en busca de justicia. Las protestas en ciudades desde Nueva York hasta Londres se hacen eco de una demanda compartida: la rendición de cuentas por crímenes de guerra y el fin del sufrimiento en Gaza. Activistas, estudiantes y ciudadanos comunes se unen, lanzando campañas por la paz, por la justicia. Nos recuerdan que podemos forjar caminos hacia el entendimiento en lugar de la división. De este sufrimiento surge una poderosa resolución. En los últimos años, los movimientos de base se han movilizado, trabajando incansablemente para construir puentes y promover narrativas compartidas. Las organizaciones dedicadas a la ayuda humanitaria tienen como objetivo llevar alivio a las regiones devastadas por la guerra, y las organizaciones de paz abogan por soluciones políticas que prioricen el diálogo sobre el conflicto. Dirijamos también nuestra mirada al ámbito internacional. Las naciones de todo el mundo luchan con sus roles en esta crisis. Algunos piden sanciones, otros ofrecen apoyo al opresor, un reflejo de perspectivas divididas influenciadas por alianzas históricas. Pero como ciudadanos globales, debemos preguntarnos, ¿qué legado queremos que defiendan nuestros países? ¿Estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados y presenciar la injusticia, o abogaremos por una resolución justa? Ahora es el momento de mirar hacia adentro, en nuestras propias comunidades. ¿Cómo percibimos estos problemas? ¿Qué medidas podemos tomar? Educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre las complejidades del conflicto israelí-palestino es primordial. La empatía alimenta la comprensión. Al amplificar las historias de los afectados, invitamos al cambio. Estamos en una coyuntura crucial. La historia nos ha enseñado que la paz no se puede lograr a través de la violencia, ni se puede imponer mediante el silencio. Cuando se alzan las voces que buscan justicia, llevan el potencial de remodelar el futuro, un futuro basado en la compasión, el respeto y la humanidad compartida. Juntos, podemos defender un diálogo renovado que priorice los derechos humanos para todos, trascendiendo fronteras e ideologías. Únanse a nosotros para exigir responsabilidad y compasión a nuestros líderes, instándolos a adoptar políticas que eleven a las poblaciones que sufren en lugar de exacerbar el conflicto. Sean el agente de cambio en su comunidad y más allá. Denuncien la injusticia, defiendan la paz y fomenten la comprensión de que esta lucha es fundamentalmente humana. Honremos la memoria de los que se han perdido y comprometámonos con un mundo donde tales tragedias no sean solo capítulos de la historia, sino lecciones que nos guíen hacia un futuro mejor. Juntos podemos construir un movimiento arraigado en el amor, la justicia y la firme creencia de que cada vida importa.
Apóyenos, participen en la conversación. #Justice for Gaza, #Power of Unity, #Voices for Peace.